Se nos cayó ya, pero está grabando. Entonces, bueno, uno de nuestros contertulios de hoy es una peli para hablar y reflexionar, bueno, cómo estamos en la vigencia e importancia del movimiento sindical. Ya hemos pasado por estas convergencias del movimiento sindical con el mundo social, con las nuevas formas de contratación, pero bueno, esto de acción sindical, ¿a qué llamamos hoy acción sindical? No, nos sirve, no nos sirve, ¿para qué nos va? ¿Y cómo podemos reconfigurarla si debemos reconfigurarla para nuestros tiempos? Entonces, hoy una invitada muy especial va a ser una película. De mano de la película nos va a acompañar un colega y amigo, Mauricio Esquivia. Ahora, bueno, ahora les doy a ellos mismos voy a tomarme la confianza que ellos mismos se presenten, porque yo los presentaría desde la amistad y no les daría realmente su posicionamiento profesional, y creo que ellos no se pueden presentar mejor porque les conozco mucho desde la amistad, pero quisiera que ellos mismos se presentaran. Y la película tiene su tiempo. La película es de 77, 79, 79. Eso ya nos dan unos 40 y añitos, más o menos, contemporáneos nosotros con la película. Pero ya tenemos dos voces de personas que dinamizan el sindicalismo mucho más jóvenes que nosotros y que la película. Y para hablarnos también de eso, o sea, ¿por qué sí, por qué no sindicalizarse? Y para eso hemos invitado a María José Benjumea, una joven sindicalista que ya ahorita también ya se presentará, y a también un colega y amigo, Duan Felipe Ramírez, también quien comparte conmigo la exquisitez de hacer parte del Ministerio del Trabajo en la Escuela de Diálogos Sociales. Entonces, pues sin más preámbulos, pidiéndole a los colegas que nos siguen, que están en el Meet, que les estoy dejando tanto en el chat del Meet como en el chat del WhatsApp el enlace para pasarnos a Teams para que ustedes puedan ver desde allá las películas. Yo no voy a cerrar este enlace, entonces ustedes en este enlace van a escuchar nomás, pero si se pueden migrar al otro enlace donde los estamos recibiendo en Teams, ahí no solamente nos van a escuchar, sino que nos pueden ver y pueden ver la proyección. Y cualquier cosita nos vamos a escribir. Sin más preámbulos, quisiera entonces que presentemos a nuestra primera invitada, Norma Rey. Norma Rey es nuestra película del día de hoy. Y ahí te doy paso, colega, a presentarte e introducirnos de una vez en esta historia. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes para todos y todas. ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Mi nombre es Mauricio Esquivia, parte del grupo de víctimas del Ministerio del Trabajo. Y el día de hoy, hablando con Andrea, la idea y la propuesta para todos y todas es que hagamos un diálogo colectivo haciendo uso de una herramienta que se llama del cine, que denominamos como una hermenéutica del cine. Y para poder hacer este ejercicio, seleccionamos una película que se llama Norma Rey, del año 1979. Mientras yo voy hablando, voy a compartir pantalla y les voy a ir mostrando un poco algunos elementos de la película que nos contaba Andrea. Por temas de tiempo, no vamos a ver toda la película. Sin embargo, invitarlos a todos y todas que la vean, que la observen. Esta película tiene 43, 42 años de haber salido. Es una película que se ganó un Oscar, o sea, el papel principal del personaje de la película de Norma, que es una mujer sindicalista en los años 70,
se ganó un Oscar y la música de la película también. Entonces, ahí le estamos poniendo o le estamos proponiendo que vamos a hacer como la idea es que podamos ver algunos fragmentos de la película, son fragmentos, son partes o escenas que seleccionamos para propiciar algunos diálogos y a través de cuando veamos las escenas, tenemos algunas preguntas y la idea es que a medida que vayamos viendo las escenas, vamos propiciando unos ejercicios donde podamos conversar sobre algunos temas de lo que ya les estaba contando Andrea, llamamos sobre la vigencia a los... Está muy bajo. Ok. Espéreme a ver cuál es el... Ah, no. Después está más duro. No, es que este es el micrófono. Si estoy en varios micrófonos o en este. Aló, aló. Aló, ¿me escuchan mucho mejor? ¿Podría servirme? Sí, señor, se le escucha bien. Aló, aló. 1, 2, 3. Ah, sí, sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Entonces yo voy a regresar un poco. Entonces, la idea es que podamos tener unos diálogos colectivos, o sea, una conversación entre todos y todas, y que aprovechemos el cine. El cine usted lo puede ver completo o puede ver algunos fragmentos. Yo ahora, más adelante, les explico y les comparto un poco qué es eso cómo se usan en términos pedagógicos los fragmentos de las películas, pero tenemos seleccionado cuatro partes de la película que al final esperamos que los emocione y los lleve a que puedan ver la película completa, y eso incluye a los colegas que están aquí con nosotros y en esta. Entonces, si quieren, ya con eso pararía aquí yo y si quieren se presentan ustedes. Hola, buenas tardes, Felipe Ramírez, presidente seccional de la Asociación de Trabajadores Independientes ATI, sindicato fundó en 2015 y 16, ya llevamos 10 añitos, y que afilia a, pues, como su nombre lo indica, personas que no tenemos un vínculo contractual, formal, de trabajadores de la economía popular, de normales y contratistas por los servicios. Agradecerle la invitación al secretario de Despacho de la Escuela de Diálogo Social y para todas las personas que están conectadas y están presentes. Buenas tardes a todas y todos. Sí, de antemano agradecer la invitación. Mi nombre es María José Benjumea. Yo hasta hace poco fui vicepresidenta del Sindicato Nacional y Popular de Trabajadoras y Trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales. Bueno, la Sociedad de Activos Especiales es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Creo que en este gobierno se ha escuchado un poco sobre el trabajo en materia agraria, en materia de fortalecimiento de las economías populares, y pues en medio de ello, una vez llegamos a la entidad, nos dimos cuenta que hacía falta un sindicato que le apoyara al cambio. Entonces, por eso se crea CICTRASAE. Tuve la oportunidad de coordinar y dinamizar, ¿sí lo escucha? Sí. Sí. Coordinar y dinamizar un equipo de formación y educación donde, debido a que muchos y muchas éramos jóvenes, pues teníamos la necesidad apremiante de fortalecer en capacidades formativas, capacidades, digamos, de conocimiento histórico sobre la lucha sindical. También me he formado con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, quien estoy también infinitamente agradecida. Y pues también tenemos un trabajo sindical con organizaciones del entorno agrario, sobre todo en la región Caribe. Entonces en CICTRASAE se cruza un poco también ese trabajo agrario y el trabajo sindical dentro pues del Estado.
Muchas gracias, María José, Felipe, Mauricio. Y bueno, diciéndoles también que me voy a ir haciendo estas preguntas, los colegas que siguen en Meet, les estoy dejando el enlace para que puedan migrar a Teams, porque en Meet no tenemos en este momento video y sonido, y en Teams sí lo estamos logrando. Entonces ahí puedan hacer ese paso. Entremos entonces a hablar un poco, Mauricio, de ese tráiler de esta Norma Rae, una trabajadora textil, madre soltera, y bueno, no me voy a tirar el tráiler. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la invitación es un poco a que esta conversación la logremos tener alrededor de las oportunidades que nos presenta el cine. O sea, coger una película, dejarse contagiar por el lenguaje cinematográfico, poder ver, vamos a hablar de los temas que nos interesan, que es la acción sindical y los temas que trabaja la escuela, pero al mismo tiempo poder hablar sobre los personajes, sobre los diálogos, sobre aspectos ya propios que nos ofrece la misma película. Entonces, para empezar, tenemos un pequeño video que hace un resumen de cuál es qué película es la que estamos proponiendo que tengamos o con la que abordemos esta conversación, y conecta con el tema sindical o de la acción sindical, que es como el centro de nuestra conversación. Entonces voy a empezar a compartir y nos cuentan si se escucha bien. ¿No se está escuchando? No, porque tocas su micrófono y yo cierro el de acá. Creo que cierro el de acá y abro el suyo. ¿O no es necesario? Sí, estamos probando. Está activado. 1979. Sally Field, quien interpreta a Norma, ganó un Oscar como mejor actriz y es la protagonista de este valioso film que nos introduce al mundo obrero. La historia está basada en el libro Crystal Lee, una mujer de herencia, escrito por Henry Leiferman, publicado en 1975, que se inspiró en la vida real de Crystal Lee Sutton, trabajadora de la fábrica textil J.P. Stevens en Roanoke Rapids, Carolina del Norte, despedida tras dar inicio a una lucha por sindicalizar a sus compañeros. La película refleja el destino de muchos trabajadores en que la vida transcurre de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, teniendo como único pasatiempo la juntada en el bar a tomar alcohol, para ahogar las penas o simplemente pasar el rato. En una pelea de borrachos, cuenta Norma que pierde a su esposo. Como madre soltera vive en la casa de sus padres, quienes también trabajan en la fábrica textil, único lugar que ofrece puestos de trabajo en el pueblo. Pese a la oposición de su padre, Norma tiene encuentros sexuales y citas con varones. No encaja con los estereotipos patriarcales de mujer y madre abnegada de un pequeño pueblo de California. Nuestra protagonista transita su camino lo más libre que puede, sin que los prejuicios la afecten. Podemos pensar que su personalidad, fuera de cualquier molde impuesto, la haya llevado a cuestionar la realidad vivida como mujer y obrera. El impulso para la organización sindical lo tuvo con la llegada de Ruben Warshawski, en la actuación de Ron Littman, que provenía de la Central Sindical de Nueva York con el objetivo de formar un comité en la empresa. Al principio, Warshawski fue ignorado. Los trabajadores parecían aceptar como destino escrito en piedra su salario miserable y sus pésimas condiciones laborales. Numerosas escenas nos introducen en la cotidianeidad fabril, totalmente insana, insoportablemente ruidosa, con máquinas que marcan el ritmo de tareas repetitivas y monótonas, con dobles turnos establecidos de forma arbitraria. El escenario hostil de trabajo se visibiliza a tal punto que pareciera que estuviéramos allí mismo como un trabajador más. Los obreros viven controlados por supervisores que con sus relojes marcan el tiempo de cada tarea. En una reunión organizativa, un trabajador expresa de forma catártica que estaba conforme al principio porque al trabajar miraba hacia una ventana hasta que la empresa la tapió para dar la sensación de encierro propia de una cárcel. Norma vivencia todo esto con la sordera de su madre y también con la muerte de su padre, producto de un infarto causado por el estrés laboral. Ella no acepta la sentencia de muerte que decreta la empresa, se organiza y lucha.
La patronal despliega todos los intentos de fragmentación posibles, proponiéndole un ascenso como encargada o generando disputas internas entre los mismos trabajadores. En la petir el avasallamiento de los jefes. Todos se juntan en un cuarto de hotel para charlar y escribir volantes para ser repartidos en la entrada de la fábrica. En una escena se ve cómo llegan los burócratas, hombres gordos, de la central que quieren correr a Norma como dirigente, ya que ellos manifiestan que tiene un pasado dudoso. Acá no solo se visibiliza el machismo, sino la contraposición entre la organización sindical genuina y los sindicalistas de sillón, que viven a costa de sus antiguos compañeros explotados y se acercan solo para señalar directivas. En un intento por dividir la incipiente unión para combatir las condiciones de trabajo que rozan la esclavitud, la empresa cuelga un comunicado en la cartelera de anuncios expresando de forma racista que el sindicato ha prometido a los negros el control de la fábrica para expulsar a los blancos. Una clara estrategia divisionista. El film narra de ahora en más, de forma fiel, los sucesos ocurridos a la misma Crystal Lee, dejando inmortalizar a que no lo hiciera. Posteriormente la despiden y llaman a la policía para que la expulsen de la fábrica. Tomé un pedazo de cartón y escribí la palabra sindicato encima, y por alguna razón, no sé por qué, apagar las máquinas y se acabaron los ruidos. La gente empezó a mostrarme el signo de la victoria, narra Crystal Lee. Norma Rae no solo describe las malas condiciones de trabajo y los abusos patronales, sino que también da cuenta del avance en la conciencia de los trabajadores que empiezan a reclamar en forma conjunta por sus derechos laborales. Es una película moralizadora que invita a cuestionar la degradación en el mundo laboral que la mayoría padece. Con razón, Sally Field expresa que su interpretación no solo la hizo crecer como actriz, sino como ser humano. Esta Norma Rae no pierde vigencia y sirve para fortalecernos en nuestra lucha cotidiana como obreros y obreras. Bueno, aquí les presentamos una sinopsis de la película, ya Andrea estaba poniendo algunos datos, pero ustedes en el cuadro azul a la izquierda van a encontrar el año que fue que se estrenó la película, el póster, la productora, un breve resumen del argumento de la película, y pues esta película la escogimos entre otras razones porque en su momento fue muy premiada, se ganó 2 Oscars, a Mejor Actriz, a Sally Field, que es la actriz principal, y la música, o sea, la canción central de la película también se ganó un Oscar y pues bueno, quienes quieran verla después del diálogo que tenemos hoy, nosotros la tenemos creo que podemos cargar en un drive y ustedes pueden como cargarla. Bueno, aquí nosotros lo que estábamos pensando y les proponemos que tengamos en cuenta en el diálogo es al menos que conversemos inicialmente sobre la acción sindical. Aquí les estamos proponiendo como dos ideas centrales, no necesariamente esa es una definición, pero que sea un punto de partida y que a través de los distintos elementos que vamos a poder ver el día de hoy, pues podamos conversar y ustedes puedan recoger lo que vieron en las sesiones anteriores y darle la oportunidad a esta historia de que otras nuevas ideas o reflexiones podamos tener alrededor de esa acción sindical en la actualidad. Entonces, bueno. Ay, yo creo que vimos este tráiler de la película, sabes, estamos en un contexto de los años 70 en el sur de Estados Unidos, un momento de industrialización, un contexto también súper racializado, patriarcal, un poco como nos empieza un mundo obrero así rudo, fuerte, las máquinas que suenan, la pelusa, bueno, todo. Y dice, bueno, pero algo de eso nos queda todavía en este momento industrializado, pero ya también mucho cambió. Una cosa es ver nuestra protagonista como la vimos ahí en ese contexto, claro que todavía persisten temas de pobreza, de exclusión, de racismo, de patriarcado, pero el mundo del trabajo también ha cambiado. Y aquí, por eso, la importancia de este diálogo con ustedes, que tengamos un diálogo fresco de amigos. Porque, o sea, uno decía, bueno, no, pues obvio,
Desde hoy en episodio ya obvio, pues Norma Rae o Crystal Lee, que es la persona en la vida real en la que se basa esta película, pues tenía que entender la acción sindical y entonces se le muere el papá, se le muere la mamá, y entonces, ¿cómo no? Como vemos hoy, ¿cuál es el contexto que nos invitaría hoy a sindicalizar o pensar la acción sindical? No precisamente sindical, puede haber formas de organizarse, pero desde la experiencia de ustedes, colegas, y también los que están allá, porque hoy también queremos que sea muy participativo, o sea, ¿qué nos lleva hoy a pensarnos en la organización, ¿no? ¿Por qué nos organizamos? Ernesto, ya, Ernesto, la palabra. Pues porque Ernesto también trabaja en todavía tiene el sindicato de industria, que también tiene mucho todavía de esto, pero darle la voz y también ya habló la película, ya habló Mau con un poco estas comprensiones y a nuestros contertulios de cómo nos acercamos nosotros en este contexto a lo que pasa aquí en Norma Rae en su mundo, como quieran intervenir. Bien, ¿cómo les pareció también? Porque yo vi que se hicieron caras, no conocían la película. No sé, también Sí. Estábamos haciendo comentarios sobre la película. También me recordó mucho, yo antes de entrar como digamos, a la junta, a la creación del sindicato, pues también es la primera, en nuestro caso, era la primera oportunidad de tener trabajo por medio de un contrato laboral, y eso para las juventudes es algo demasiado extraño, la verdad. Es decir, somos unas juventudes muy privilegiadas y pues me inicio también desde esas juventudes. Y pues recordaba yo, pues yo soy de Córdoba y tengo unas sabedoras que son como mis consejeras, y ella me decía, una de ellas, que he pensado mucho en ella últimamente, me decía como, no, ¿cómo te vas a meter en ese entorno lleno de hombres gordos y viejos? Entonces ahorita le decía a Pipe, estamos hablando sobre eso. Y pues al inicio, por ejemplo, vamos a nuestro sindicato, como decía, incluso estatutariamente, la junta debe estar conformada en al menos la mitad por mujeres o jóvenes. Entonces nosotros intentamos como tomar en su momento algunas acciones al respecto, de cara pues a pensarse en esas discriminaciones afirmativas, como le podemos llamar en las ciencias sociales, y un poco haciendo un poco de contraste también con la película. Claro, seguramente el trabajo que hacemos nosotros ya no es tan industrializado. En el caso de nuestro sindicato, no hablamos necesariamente de las máquinas, etcétera, pero pues nuestro sindicato, por ejemplo, también tiene conductores, también tiene pues mujeres y personas que se encargan de las labores de aseo dentro de las oficinas de la SAE. Y pues en mi paso por Citrasae pudimos notar también como esas diferencias de clase, y justamente en el centro se encuentra, por eso se llama Citrasae, Sindicato Popular de Trabajadoras y Trabajadores. Ese cuestionamiento sobre, bueno, cómo vamos para lo popular, cómo buscamos que esas diferencias en ocasiones se reflejan no solo en lo que, digamos, superficialmente podemos denotar como el sueldo, sino las diferencias en términos de labores de cuidado dentro de nuestros sindicalizados, las compañeras que son mujeres y además son madres, y que además trabajan haciendo el aseo a la oficina, y que además tienen que quedarse para capacitarse, no sé, una vez a la semana, y además llegan a la casa, que viven 2 a 2 horas de la oficina, a cuidar a sus hijos. Entonces, pensaba un poco como intentando responder a tu pregunta, que sin duda pues hay unos cambios, se ha actualizado cierta discusión, al menos en la experiencia que yo he tenido, y que seguramente Pipe nos contará dentro de un rato. Pero tal como tú decías, hay situaciones que se están presentando y que requieren pues que se nutra el debate sindical, porque muchas veces ha sido
la lucha de clases por la clase y está bien, eso es sumamente importante, pero creo que justo en estos momentos hay una necesidad urgente de responder también a otros mecanismos de opresión que sin duda son importantes, como lo es el patriarcado, tú lo mencionabas, como lo es el racismo, y pues en nuestros espacios de formación eran espacios sumamente pues, feministas, espacios antirracistas, donde veíamos cómo se terminaban implicando esas situaciones para ver qué debate más potente podríamos hacer desde nuestros espacios de formación de cara a darle respuesta a ese tipo de situaciones. Eso sería un poco lo que yo quisiera mencionar, no sé. Bueno, pues, bueno, sobre organizarse, yo creo que así en un sentido muy filosófico, ¿no? Es filosófico. Hablas más duro. Pues creo que organizarse le da sentido a la vida. Creo que hay un sentido predispuesto a los seres humanos, que eso no existe y ahí sí no va construyendo su camino, pero organizarse, creo que para las y los trabajadores sí le da, ayuda a construir algún sentido, lo que sea que eso signifique. Más porque venimos pues criados, creo que en especial durante las últimas décadas con esta idea del neoliberalismo y eso que uno salve de que pueda, ¿no? Uno puede hacer todo solo, tipo solo. ¿Sí? Y organizarse, encontrar ejercicios de solidaridad, redes de apoyo, y que pues trascienda el ejercicio sindical, porque el sindical es una forma de organizarse, no la única. Es una, no diría la más importante, pero es una muy importante, que tiene una larga trayectoria en hacer histórico pues muy rico. En ese sentido, la organización, pues, para mí, le ha dado significado sí, a mi vida y me ha logrado, pues, ha logrado que pueda ampliar mi, ¿cómo se llama? El círculo de apoyo, redes de apoyo. Y redes de apoyo y que pueda también potenciarme como ser humano, pues, a niveles sociales, ¿no? Nuestra creatividad, nuestra imaginación, lo que aprendemos lo aprendemos en comunidades sociales, no lo aprendemos solas y solos, no somos incluso buscando a la pelota Wilson. Luego, creo que eso tendría que decir. Y en cuanto ya a lo estrictamente sindical, en mi historia particular, pues antes de tener trabajo, yo me vinculé al sindicato, pues por ejercicios políticos ya más partidarios que no entendía, pues joven, pero sí había como una idea en función de la necesidad de organizarse porque sentía que había cosas malas en el mundo, que era desigualdad, pobreza, que había gente que aguantaba hambre, que y no me explicaba o no comprendía por qué ello sucedía, porque había gente que tenía que trabajar un montón e igual tenía que aguantar hambre. Pues si se supone que si uno trabaja, pues no debería aguantar hambre, ¿no? O porque la gente pues está en la calle y no tiene casa, si hay un montón de lugares que se están construyendo en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, y no sé, edificios. Entonces, es una disyuntiva que hoy comprendo, que ya se escribió hace mucho tiempo sobre eso, sobre lo que implica la contradicción, valor de uso y valor de cambio, pero porque hay cosas que están para usarse, porque hay comida y la gente muere de hambre. Porque hay algo para regar campos de golf y hay gente que se muere de sed. Entonces, pues eso obedece, no creo que a un mandato de Dios, o si no, es un Dios muy malo y perverso, o efectivamente hay gente pues, que se nutre de eso. Y sobre esa base, ya bueno, creo que eso sí puede cambiar. Y cambia en función de que la gente pues lo diga, se organice y demás. Y pues encontré en el sindicato un lugar en donde había gente que tenía pues, estas mismas reflexiones. Y cerraría diciendo que cuando tú hablas ahorita de esto de la industria, yo me voy a pensar, claro, la representación que cuando uno habla del mundo del trabajo, de la industria, de la máquina pesada, pero yo intento imaginármela, pero nunca la he vivido. Y entonces, esos referentes, esas representaciones de la gran industria son, pues, lo que he visto en películas o en inglés, pero la verdad, ningún joven que uno es una carrera de ciencias sociales y antes leí los capítulos de Capital sobre la gran industria más, pero eso no son los referentes que uno tiene en el mundo del trabajo, en la industria, que echa carbón, por ahí que lo veo muñequitos así es. Pero la verdad, mi mundo del trabajo es no tener contrato, estar empleado. ¿Cuál sería una, sí,
un referente, ¿cómo actualizamos el referente de la industria para uno 40, 50 y ahí para allá? Es la industria que se carbón, esa pelucita y esa, ¿cuál es el referente en Icon? Yo creo Es un mundo de trabajo para uno. es muy difícil porque es muy fragmentado. Yo creo que el mío está en la precariedad, es decir, el no tener trabajo, el estar en diciembre, pues pucha, me van a renovar el contrato, el quizá trabajar con mis papás en mandados. Yo no tenía un restaurante ahí en la casa, entonces no necesitaba economía popular y yo llevaba los almuerzos y cobraba. Ese es mi referente en el mundo del trabajo, es decir, la economía popular, la verdad, y la precariedad. Eso es cuando me hablan del mundo del trabajo, yo lo veo así, no lo siento como, bueno, habrá gente sí, tiene esa oportunidad de tener un contrato laboral, pero creo que la grande juventud no. Quizá vender dulces en el colegio, eso es mi referente del mundo del trabajo, pero no es sin duda ni la pensión, hoy, pues porque sé que es importante, pero yo sé que los jóvenes no pensamos en eso, estoy seguro. Entonces, sí veo que es un mundo del trabajo súper fragmentario, alejado de la industria, súper precario y que eso pues plantea unas dificultades muy grandes, porque pues en la fábrica uno está todo junto y hay como una experiencia común. Pero el mío siempre, o sea, de jóvenes digo, está muy alejado y lo intento imaginar, pero me cuesta sentirlo como propio, como si fuese mío. O sea, lo siento mío porque somos obreros, pero es muy difícil. Sí, muy diferente. No. Gracias, Pipe. Ernesto, ¿tenías por ahí algo para compartirnos? Vamos a ver que me vaya alternando con las participaciones. Dimitra, Ernesto, ¿o se te subió la mano o ahorita? Más adelante. Listo. Entonces, bueno, compartiéndoles a los compañeros que los sigo teniendo por aquí, algunos en el Meet que les estamos compartiendo el enlace para que puedan migrar a Teams, porque desde esa plataforma sí pueden tener audio, pueden tener el video. En Meet solamente estamos teniendo el audio en este momento porque estamos teniendo este inconveniente. Entonces ahí les compartí el enlace tanto acá como en el WhatsApp. Y seguimos entonces aquí en nuestro Teams hablando y dándoles la bienvenida a quienes se han juntado en persona a esta sesión, de esta contertulia, que hoy sí se habían vendido los dulces porque vinieron jóvenes. Sí. Todo el mundo se fiando de que el azúcar. Entonces, todos los señores adultos como nosotros quedándonos del azúcar. Lo bueno de la tertulia, lo bueno de esta escuela es que podamos hacer este espacio donde aprender, por eso nos llamamos escuela de diálogos sociales, aprender desde la experiencia y compartir desde el café y la sonrisa con conocimientos frente a esto que llamamos hoy, bueno, esto de la acción sindical, que hoy ya la acción sindical es otra, se pierde también la acción sindical. El mundo del trabajo cambia, pero las desigualdades, la pobreza y la precarización, eso no ha cambiado. Creo que me adelanté un poquito a algo que nos iba a compartir Mauricio, pero yo le doy la palabra para que nos adelanten algo que yo me le salté en la presentación y podamos seguir con los siguientes fragmentos para irnos adelantando en la conversación. Bueno, yo continuando rápidamente, esto es un aporte tanto para los jóvenes como para los que están conectados. Efectivamente ha cambiado mucho las cosas desde los años 70. Nuestra sociedad es audiovisual, es una sociedad que desde los niños muy chiquitos hasta las personas grandes respondemos a través de la imagen. Y un poco este ejercicio de hoy busca empezar a propiciar esos diálogos, como les contaba, a través en este caso, hemos sacado unos fragmentos de una película. No hemos visto ningún fragmento de la película, vimos un pequeño video que hace un resumen y como que propicia como una inducción o una introducción a la película. Aquí hay algunas explicaciones de lo que de algunos autores que proponen cómo coger las películas y sacar esos fragmentos. Se llaman
fragmento puesto en escena y relación. Cómo usted puede coger hasta 6, 7 minutos de una película y ponerla en clave de un diálogo o de un ejercicio pedagógico o de alguno. El cine tiene más de 100 años de historia, desde los hermanos Mujer hace mucho tiempo, y aún está vigente en muchas cosas y es una buena herramienta para trabajar desde con niños chiquitos hasta con personas adultas o inclusive de distintas edades. O sea que hay que darle como una oportunidad. Ahí lo clave es poder trabajar algunas de las imágenes. Este fragmento que ustedes ven, vamos a que está aquí, nos vamos a ver por un poco de temas de tiempo. Sí, esta es la introducción de la película. Ya en el primer video nos presentó algunos de los personajes. La película trae a un hombre de Nueva York que viene a hablarle a un grupo de personas sobre la importancia de sindicalizarse. Eso es uno de los... Ahorita en la actualidad también es vigente que haya personas que tengan que hablarle a otros sobre sus derechos y la posibilidad de organizarse. Ahí le estamos planteando una pregunta que van a ver constantemente en nuestra presentación y es ¿por qué sí o no sindicalizarse? Seguramente que el grupo que estamos acá, todos sabemos que la tasa de sindicalización en Colombia es muy baja. O sea, realmente la población colombiana no tiende a sindicalizarse. Y hay una pregunta de qué podemos hacer o qué ha ocurrido. Entonces, por este lado, creo que ahí hemos venido resolviendo algunas de las preguntas. El primer video nos mostraba. De todas maneras, hablar del tema sindical y hacer uso del cine es poder combinar ambos lenguajes. O sea que aquí esta diapositiva solamente nos presenta el director de la película, se llama Martin Reed. Él fue un hombre que fue en los años 50 declarados comunista y cayó en unos listados que llamaban el macartismo. Y estuvo muy perseguido, algo, y muchas de sus películas recogen algunos de esos temas progresistas, como en este caso el tema de la historia de Norma Rae y el tema sindical. O sea que ahí tendríamos algún elemento para poder acercarse un poco más a la película Norma Rae. Y aquí este pequeño fragmento, este va a ser muy corto, dura 2 minutos 15 segundos. La idea es que lo podamos ver y invitar a las y los que están conectados a que hablemos no solamente de la época, sino de la acción sindical. O sea, ¿qué desarrolla uno de los personajes? ¿En dónde lo desarrolla? ¿Y para qué lo desarrolla? Entonces, veámoslo, este video dura... O sea, hay un hombre que llega a un lugar a hablarle a una población sobre la importancia de sindicalizarse. De pronto no hay una industria, pero sí hay una población que no tiene unos derechos que en el caso nuestro de Colombia, la Constitución se los otorga y que debería conocerlos. ¿Sí? Una pregunta es, ¿qué rol está cumpliendo el sindicalista que llega a Nueva York? O sea, la historia de Norman Rae es un hombre que por alguna razón viaja a ese municipio, a ese lugar, y sabiendo que hay una población que está en una condición desigual y su misión es ir a crear un sindicato. Y la historia, la película lo presenta, o sea, el rol de él y sobre todo cómo ayuda a Norma a concientizarse es muy importante y empieza como con una escena como la que acabamos de ver. Entonces, si les parece, hablando un poco en la actualidad, sí, hay unas poblaciones sin trabajo, con unos trabajos mal pagos, con malos contratos, situaciones de no nos pagan a tiempo, no nos firman la cuenta, no nos contratan en un
momento. O sea, hay un montón de cosas alrededor de la situación. ¿Qué rol, o sea, esa acción sindical, qué tendría que hacer en la actualidad? Y yo les pongo una cosa, en lo público, son muy pocos los contratistas del Estado que participan de sindicatos. Deberíamos tener más esto, ¿no? Yo en 20 años, en lo público, poco y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Ahí hay una serie de temas, y ahí la escena plantea y dice, hay una persona que toma el liderazgo y entra a hablarle a una población apática, porque él llega a un pueblo donde no le interesa que le hable del tema. La gente no quiere que le digan nada de eso, o sea, no tiene una apatía y cómo ayuda a eso. Entonces, creo que hay algunas preguntas, no sé si quieres complementar o los demás colegas, y invitar a las personas que nos están viendo a que hablemos un poco sobre eso, o sea, aprovechemos la escena pequeñita y hablemos sobre la actualidad. Te has apuntado un poco. Yo quiero resaltar, bueno, varios elementos de ese fragmento. Uno, el desgaste, o sea, un hombre foráneo, todos nos sentimos, nadie es profeta en su tierra. O sea, eso creo que me refleja mucho, incluso lo que nos decía ahorita, María José nos decía, y porque a mí también me pasó, pues, cuando fui a trabajar el tema sindical, también es como, pues, usted se va a meter en eso, pero de verdad, pero es que esa gente la mata. Entonces, no, bueno, o sea, nadie es profeta en su tierra, y eso es mi mamá, mi abuela. Entonces, es un personaje foráneo, Rubens, Dos, no es una tarea fácil. O sea, el man le toca un tema, el vocear así con hojas, pero hoy eso no se da. O sea, hoy podemos hacerlo. ¿Quién tiene la mano, Ernesto? Ernesto. Se te está entrando y se está cayendo, y ahorita te doy la palabra. Sería lo que se no se me vaya la palabra. Pero ¿y cómo lo podemos hacer? O sea, yo digo, bueno, yo pues, no soy muy, hago parte del sindicato, pero no soy muy activa porque tampoco me dan muchas cosas, pero los que tienen los liderazgos sindicales, ¿cómo hacer? Porque ya ese volanteo y eso ya, ¿cómo hacemos? Ese chateo, pues. Pero de todas maneras, ¿cómo generar esa motivación? Y cómo generar, que algo que me gusta mucho, que pasa muy rápido ahí, y Norma le dice como, que esto tiene muchas palabras raras, y si yo no entiendo, menos la va a aprender el resto. Y otras, las barreras de acceso a la gente, porque aquí, claro, desde ese lado que también está precarizado, no deja tampoco hacer una barrera de acceso a la información. Creo que eso lo vimos hoy de otras maneras. Sigue pasando lo mismo, pero ustedes como líderes y lideresas, ¿cómo lo enfrentan? ¿Cómo podemos ver? Y aquí yo también, si quieres lo van pensando, le damos a Ernesto la palabra para que nos comparta, no sé, la reflexión que tienes ahí como pendiente de compartirnos, Ernesto. Puedes abrir el micrófono, te escuchamos. Ernesto. ¿Será que él se equivoca? Sí, es que se le está cayendo la llamada. Yo veo que Tiene el micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado. Apenas puedas, Ernesto, mete la cucharada. No tuvieron mucho tiempo para ¿Cómo lo estamos haciendo? Claro. ¿Listo? Pues, para dar respuesta un poco a lo que ambos han mencionado, entonces un segundo decías como, bueno, darle un pie un poco a esto, cómo tener esa correlación desde el sindicalismo. Mi respuesta inicial es desde la pedagogía sobre los derechos. Hace un segundo tú mencionabas, bueno, ¿y eso cómo se debe hacer? ¿Cómo así toca seguir chapoleando? ¿Es necesario decirle a la gente que en efecto es importante defender sus derechos? Yo sinceramente creo que sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo también porque decíamos hace un segundo, no, puede ser que la gente es apática. Yo creo que puede ser el mismo temor. Puede ser el mismo temor de, pues, que todos necesitamos las condiciones para poder comer y para poder seguir viviendo. Y pues cuando yo llego a cuestionar el rol de mi empleador, si en efecto estoy teniendo las condiciones dignas para el trabajo que yo hago,
pues eso le genera mucho temor a la gente. Entonces yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras como líderes por la defensa del trabajo digno tiene que ser primero eso que tú decías, Pipe, ampliar esa red de afectos, esa red de confianza y red de apoyo, en términos de que la organización también se construye por medio de esos espacios de juntanza, de amor y de afecto, porque muchas veces la gente sale de su trabajo, de su camello y no tiene otros lugares para desarrollarse como ser humano, o llega a la casa de esa otra jornada laboral en el campo de las mujeres cuidadoras, como lo hablábamos hace un rato. Y es entonces, para mí, la pedagogía y la educación sobre la necesidad imperante del derecho al trabajo digno. En esa medida, hay que decir que un poco el camino que hemos venido andando desde otros lugares, yo debo decir que yo vengo también de un liderazgo agrario, y allá la informalidad es mucho mayor. Yo trabajo en zonas rurales desde que tengo quizá 12 años. Y allá, pues nosotros, acá en la academia, solemos poner nombres bastante rimbombantes, porque tú decías, ay, ¿cómo hacemos pedagogía con esos conceptos que muchas y muchos compañeros definitivamente no entienden y no tendrían tampoco por qué entenderlo, ¿sí? Y pues, en medio de esos conceptos rimbombantes, específicamente en el entorno agrario, nos encontramos con, bueno, ¿cómo pesan las organizaciones de sindicalismo agrario? U otra pregunta es, ¿necesitamos organizaciones sindicales agrarias sí o sí para llamar a esas organizaciones aquellas que defienden la bandera del trabajo rural y agrario digno? Porque no hay que olvidar que el contexto del que venimos en el caso de Colombia, pues es una situación de subutilización de la tierra, de falta de cumplimiento de la función social, de la propiedad que está en la Constitución, y que aún en los últimos tiempos seguimos viviendo pues lo que ya hemos visto, que se contratan unos cuidadores de una parcela, pero lo terminan pagando con la misma comida, ni siquiera con un sueldo. En mi pueblo el jornal vale 20.000 pesos, partamos de allá, para una familia de 5 o 6 personas. Pequeña, hablemos de pequeña porque en la ruralidad las familias suelen ser extensas. Y bueno, menciono todo esto con el objetivo de concluir de la siguiente forma, y es las ideas centrales para mí, desde un liderazgo en busca del trabajo digno, primero tiene que ser poner la pedagogía en el centro. Poder también llamarnos a nosotros con nuestros compañeros, pues hermanos, compañeros de lucha, y que seguramente a lo largo del desarrollo de la organización uno irá encontrando unas líneas de trabajo, ¿no? Habrán compañeras que les interesará más el tema de género, habrá compañeros que les interesará más el tema de conocer financieramente la estructura del Estado, y en esa medida ver cómo desde adentro podemos desconfigurar muchas situaciones sumamente precarizantes también de la población sobre la cual se impactan las políticas públicas que ejecuta el Estado, así como habrá compañeras que les interese el tema agrario, el tema de la educación, etcétera. Pero yo creo que a pesar de las tensiones internas que con Pipe habíamos tenido la oportunidad de conversar, porque dentro de los sindicatos, hay que decirlo, también hay tensiones, también hay tendencias, también hay diversos partidos, se vuelve como un sancocho y una sopa donde cada quien termina jalando para su lado, y creo que ese es el peor de los escenarios. Lo peor que podemos hacer nosotros es dejarnos dividir por eso que parecen ideas distintas, pero que al final es un trabajo, una lucha hacia el mismo objetivo, en el caso donde estemos en cuanto a la identificación del trabajo. Espero haber contestado así un poquito. Pero tienes un quiz. Felipe. Creo que primero habría que ser muy humano en el trato con la gente. La gente pues vive en un mundo que es muy agreste, hostil, y el mundo del trabajo, al ser eso, pues lo deshumaniza a uno, ¿no? No sé, pienso en la experiencia que tenemos con las vendedoras y vendedores informales. ¿Cuál es el trato que tiene la policía, el funcionario de recuperación del espacio público, con las, quítese acá,
salga a hacer usted haciendo algo legal. Incluso la gente que compra también suele tener un trato despectivo o desobligante. Y cuando uno pues va a trabajar, tiene que tener un trabajo pues como si humano, de escuchar a la gente, dar lugar a sus necesidades, a lo que siente, a lo que dice, y no creerse en una superioridad intelectual o moral porque uno tuvo la oportunidad de estudiar o tener otras garantías, creerse más que la otra persona y que no la va a eliminar. Le va a decir, es que usted, yo sí le voy a enseñar cómo puede luchar por sus derechos, porque hay gente que ha luchado toda su vida, ¿sí? Y que, entonces creo que eso es lo primero, un trato humano, cordial, de enamorar también a la gente, de convencerla, ¿sí? En función de eso. Y creo que había 3 elementos que son fundamentales para cualquier persona en función de lo organizativo, que es, uno, tener mucha paciencia. Sí, creo que la paciencia es una habilidad o no sé, una capacidad, una cualidad muy, muy importante. Ser paciente con los procesos. Uno quisiera que todo cambiara ya rápido, que ya consiguiera la convención, los derechos, la ley, o no, de un día para otro. Pero uno sabe que eso no es así, más cuando uno es joven, pues uno quisiera todo para allá. ¿Sí? Pero uno va a crecer y se da cuenta que eso no es así. Se le tiene que de bueno. Exacto. Que hay que tener mucha paciencia. Lo segundo, que hay que ser persistente en el trabajo. ¿Sí? Materializar un trabajo de masas, pues, o un trabajo organizativo, requiere mucho, mucho tiempo, ser constante, porque si no, se esfuma. O sea, cuesta mucho levantarlo y se va en una vida y se va en hay que estar ahí constantemente hablando con la gente, yendo al territorio, o al lugar de trabajo, hablando, que la gente sienta ese calor, pues, de la organización, porque pues si no se aleja, se cae. Entonces hay que ser muy persistente y mantenerlo en el tiempo. Realmente eso es un desgaste en el bárbaro, pero bueno, no se encontraba otra forma, o no conozco otra. Y lo tercero, que hay que ser muy audaz, ¿sí? Encontrar nuevas formas de llamar a la gente, nuevas formas de convocar, de ser compañero de Carlos. Somos una sociedad de lo audiovisual. Hoy, eso de entregar chapolas o periódicos tipo Iskras, principios del siglo XX, la Rusia soviética, ya nadie lee eso, bueno, pero incluso uno está en el TikTok. Claro, lo cierto es que uno está pegado al celular. Bueno, yo la mayoría, es raro. Es raro, porque no es común. La mayoría de gente está en función de lo que llega al TikTok. Sí, lo digital. Creo que esa audacia política está en función de eso, de esas nuevas formas de expresarse, de comunicarse, de utilizar otro lenguaje, no esas galimatías que a veces solemos usar. Pues que a mí me encantan, pero que uno tiene que usar un lenguaje pues, mucho más coloquial, que llame a la gente con otros medios y ser audaz en iniciativa también política. Bueno, vamos a pelearnos esto día, pues si no, en vías de movilización también. Es decir, creo que las 3 tareas son las fundamentales. Que en última siempre las han tenido, como les decía, o sea, tampoco es que estemos aquí muy preparadas. Cambia la forma, pero no el fondo. Yo diría, Felipe, hay que hablarle no es un no, sino un ni, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, o sea, esa tensión intergeneracional hay que entenderla. El viejo, mi hija me dice a mi viejo, yo tengo 48, y ella tiene 13. A mí me tienen que hablar también como hablarle a los jóvenes y hay que pensarse un poco eso en varios lenguajes, imágenes, algunos sí somos del panfletico, otros somos de libros, o sea, por eso, miren, la última pregunta que Felipe algo dijo es la innovación en la acción sindical, hacia dónde va, con quién, y creo yo que hay que leer muy bien. Sí, tu nombre es María José, viene de Córdoba, yo vengo de Sucre, ¿sí? Ahí al ladito. Uno lee la población, la gente en la ciudad es una cosa, en es otra. Los vecinos en un lado es una cosa, Pacífico, otros, o sea, creo yo que hay que poderle hablar a distinta gente
y eso es clave. Tener en cuenta todos los contextos. Todos los contextos, no hay un solo contexto, o sea, por más de que uno diga me parece reaburrido, seguramente en otros grupos les parece muy interesante y hay que mirar. Lo cierto es que sí somos muy visuales. Bueno, voy a dar una leidita de este mensaje que nos deja Flor María, que ya está participando de este conversatorio con sus mensajes del modelo neoliberal en el mundo del trabajo es agresivo para los jóvenes. Busca mano barata, no reconoce los derechos laborales. Creo que eso lo pasamos jóvenes, viejos, a todos, porque incluso ahora ya después de los 40 ya no la busca o sea, el periodo en el que uno es útil al mercado es muy corto para ganar un chance. Entonces creo que el neoliberalismo en el mundo del trabajo nos llama a todos de diferentes maneras y ver también incluso este contexto etario. También nos dice, hoy vivimos un mundo digital que podríamos aprovechar para pautas publicitarias que conozcan sus derechos, no perder la sensibilidad, la capacidad de organizarnos y movilizarnos, muy en consonancia con la que ya veníamos hablando, incluso porque es en ese mismo mundo digital, es el mundo del trabajo. Es el mundo de plataformas digitales, de entornos de teletrabajo, donde, como lo decía, ya no tenemos un lugar donde encontrarle para la relación sindical. Ya la inmediatez del encontrarnos, la inmediatez de la movilización, la inmediatez de tener un lugar, porque al final también hay un agotamiento en los lugares de trabajo, hay un desgaste en los lugares de trabajo donde si el propio trabajo ni siquiera convoca, pues la acción sindical desarrollarla ahí mismo también tiene unos retos y unos desafíos súper fuertes. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya vamos a lo siguiente. Bueno, a ver, no, listo. Aquí yo les muestro rápidamente, no nos vamos a quedar aquí. Norma Rae rescata la historia de Kristen Lee Sutton, una mujer muy famosa en el mundo sindical en Estados Unidos. En la imagen de la izquierda, ella en algún momento que no vamos a ver todos los fragmentos, vamos a ver solamente el fragmento de la película donde ella hace su escena más famosa, y es que para despertar a los demás trabajadores, ella toma un letrero y dice sindicato, que es lo que ustedes ven ahí en el primer video ya lo mostraron. Y ella tenía esta frase, decía, yo sabía que el sindicato era la única manera de que pudiéramos tener nuestra propia voz. Y usted lo va a encontrar cuando ponga la historia de Cristal en el Muchos de estos materiales que ustedes van a ver, pueden pedir y ahí sí ya pueden, en sus ejercicios con sus colegas, en cada uno de sus grupos sindicales, lo pueden decir. Entonces, aquí pues siguen apareciendo imágenes, sobre todo si ven esta de la derecha, ahí está ella con la escena más emblemática de la película, que es la que les invitamos a ver. No vamos a ver los 8 minutos, pero vamos a intentar ver por lo menos 5 o 6 minutos del fragmento de la película. El hombre sindical logra introducirse en todas esas redes familiares, en toda esa población de la industria. Ellos logran generar algunos escenarios de cohesión. Los jefes están y empiezan a tomar algunas medidas en contra de que la gente se sindicalice, y uno de los mensajes que mandan es que quieren crear un sindicato para sacar a los blancos y darle a los negros el poder del sindicato. Y esa es una película que transcurre en el sur de Estados Unidos. Entonces, ahí comienzan a discutir un poco cómo los quieren dividir, y cómo también el patrón o
el empleador usa ciertas estrategias para que las personas no se organicen. Y Norma, ya mucho más concientizada, toma y lleva a un escenario mayor o con mayor profundidad lo que uno podría hablar de la acción sindical. Entonces, ya sin más, démosle estos minutitos. Bueno, ahí vimos como unos 3 minutitos, 5 minutos de la película. Eso es lo que uno llama la línea de fuerza o el twist de la película, el momento clave, cuando ya al menos el director ya nos muestra un poco la fuerza de la historia, de la que ella perdió su trabajo en la realidad, entonces, en la historia de la vida real, ella pierde y se queda sin trabajo por ese hecho, pero ese hecho llevó a que muchos de los que estaban ahí con ella se sindicalizaran y negociaran colectivamente y lograron hacer unos cambios que es el final ya de la película. Aquí otra vez les compartimos un poco algunas preguntas y es, vuelve la misma línea que hemos tratado con Andrea, es cómo poder entender esa acción sindical en la actualidad. Huelgas, marchas, denuncias, algo estaban hablando de la pedagogía, y yo la cambiaría un poco es, ¿qué sería lo que tendría que ver nuestra población desde la acción sindical que la lleve a creer en eso? O sea, ella y Norma logra entrar a esa población porque no es externa. Ahí no está el hombre de Nueva York, ella es de ahí. Su papá, su mamá, sus amigos, sus parejas eran los compañeros del pueblo y sus mismos trabajadores. O sea, a la actualidad, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Creo que hemos tenido huelgas, hemos tenido marchas, sobre todo en este gobierno. Hay muchas denuncias, eso está bien. Pero ¿qué más? Si no quitar la una, pero tal y no, y miren las otras 3 preguntas. ¿Qué hacer para despertar la conciencia política en materia de derechos laborales de la sociedad colombiana? ¿Qué obstáculos tenemos para desarrollar la acción sindical? Y algo que se mantiene y es, bueno, que es la innovación en esa acción sindical. Miren que la acción sindical no es el sindicato. Es una acción. O sea, que más, y no sé, creo que invitar también a los que nos están escuchando, aprovechemos estos 10, 15 minutos que nos quedan y hablemos un poco. Creo que es la idea un poco de pensar, y yo cuando vi la película y cuando se la propuse a Andrea, la primera vez que la vi hace poco, sí pensaba, ¿qué sería lo que activaría un super video de TikTok? Buenos mensajes. ¿Qué sería y qué contenidos tendrían? Porque aún tenemos marchas, aún tenemos la tema de la denuncia es súper importante, pero creo que yo hacia allá y relacionando a la actualidad, no olviden lo intergeneracional y en el caso nuestro colombiano, lo regional, o sea, Bogotá es una cosa, Medellín es otra, Cali es otra, Córdoba es una vaina, Sucre es otra cosa, Bolívar es otro, La Guajira es otra cosa, o sea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, por ahí esto es ya... el tema, por ahí es... Dime. Que por ahí es el tema, porque cada región es una particularidad. El modelo económico ha logrado, llamémoslo así, confundirnos y muchos de los procesos productivos los desarrolla el mismo trabajador, llamémoslo, camuflándolo como de pequeño emprendedor. Entonces yo creo que habría que revisar muchas cosas y por eso uno plantea que el sindicalismo debemos seriamente replantearnos para poder llegar a las comunidades en un momento dado. Yo veo que hay esfuerzos enormes, muy grandes,
pero los esfuerzos altruistas no son suficientes. Creo que debemos de estudiar un poco más el fondo, si Colombia realmente es un país capitalista o está en ese proceso. No sé, habría que mirar varios aspectos en ese sentido. Gracias, Mauricio. No sé si quieren empezar aquí en la sala haciendo ya nuestras reflexiones de cierre y reflexión, incluso aquí también abrir la palabra, que siempre nuestros compañeros que nos están escuchando ahí en virtual tienen la palabra, pero quienes se han sumado aquí a este espacio presencial, no, nada, yo les doy la palabra porque yo tengo muchas reflexiones. Dejar en carteles, además, porque esta escena me conmueve demasiado. Me da muchas cosas, entonces no puedo ser conductora y con tertulia a decir toda autoritaria. Entonces, les doy la palabra. Hay una película que no sé si han visto que se llama Pride. Sí. Me hace recordar, porque ahí habla sobre cómo el movimiento de diversidad sexual es muy joven apoyó los sindicatos mineros que estaban en huelga en Inglaterra con la Thatcher. Y entonces, claro, estaban en huelga, pues daban dinero y ellos hacían pues farras, que las farras de las diversidades sexuales, las mejores farras, y hacían, pero cogían dinero para ayudar a la huelga. Creo que esa es una forma. Recuerdo que hace unos, ya, no sé, 5 o 6 años antes de la pandemia, en el departamento de juventud de la Bogotá, en Dinamarca, hicimos un torneo de microfútbol. Que eso fue una iniciativa que desafortunadamente no se mantuvo con el tiempo, porque lo cierto es que, aunque nuestro sindicato ALTI pertenece a la CUT, pues en general las centrales poco ven a los jóvenes y la Secretaría de Juventud pues es una secretaría más bien accesoria. Pues hace parte del Ejecutivo y ya, pero que hay una política fundamentalmente hacia la juventud, pues no se lo toma muy en serio. Creo que habría que ver, creo que no habría que decir, el papel de la huelga y la movilización sigue siendo fundamental, muy importante. El más importante, sin movilización no se alcanza, sin huelga, sin estallido, sin incluso, así como sin violencia también. Acción violenta no está igual, y justo la buscar la libertad literal. Pero hay que acompañarla de otros escenarios. Estos torneos de fútbol, actividades culturales, las consignas que se construyen en las movilizaciones, el juego, creo que tiene un lugar muy importante para la juventud. Uno, personalmente gusta mucho jugar fútbol y eso tiene un papel muy importante para movilizarse y las juventudes se mueven en función del arte, de la cultura, del juego. Creo que habría que canalizar esos espacios de sociabilidad que tiene la juventud en función pues, de un contenido político mucho más profundo. Y cerraría diciendo que pues, la guerra efectivamente es bien emotiva, pero que en última resaltar que siempre han sido estas clases subalternas o nunca ha sido como el hombre de casco y martillo el que ha estado al frente. Creo que sí, nunca. En general, quien amó las personas que prenden esa chispa siempre son personas bien, sí, variopintas, o sea, una mujer, un joven, no sé, pensaban en Isabel Espinal, uno sí le venden una representación del hombre mayor de casa, martillo, que es el obrero, así bien escrito, soviético y demás, pero pues, digamos, como la idea que uno tiene así bien clásica del trabajo, pero pues entonces que eso no ha sido así, no es en el estallido, son las juventudes, aquí tenemos el tema de las mujeres, es decir, siempre la chispa de movilización es variopinta, nunca ha sido cuadriculada como la que y la movilización siempre tiene ese carácter. Nosotros somos bien multicolor y demás, y creo que hacia allá habría que apuntar. Es igual sí, lo que decía la movilización es un camino. No veo otra forma de, si no es movilización, si no es gritar así, ¡ah! Para y bueno, todo, no hacer movilizaciones, ¿no? Y pensar.
Sí. Bueno, yo creo que Pipe ya ha dicho mucho de lo que se puede decir y lo que se puede lanzar. No, mentiras. Para ir cerrando también mi intervención de cierre y pues con mucho agradecimiento, como no, esta maravillosa conversación. Primero, decir que debemos recordar de dónde estamos en estos momentos, de dónde venimos y plantearnos hacia dónde vamos. En particular, ¿por qué luchamos? Luchamos por la vida, luchamos por la transformación, luchamos por un trabajo digno. ¿Y eso con qué se armoniza? Pues con música, con sonrisas, con juntanza bonita, porque es de allí donde nos venimos, de donde nos debemos, ¿no? Del barrio, de la calle, de la movilización. Y donde estamos parados en estos momentos, pues en el caso de Pipe, en el caso mío, pues Pipe trabaja en el Ministerio de Trabajo, yo en estos momentos trabajo en el Ministerio de Educación. Y también estamos allí porque en las calles nos ganamos este gobierno. Es con la misma gente, con el barrio, con la discusión sobre el trabajo, con la discusión sobre la necesidad de la transformación, que hoy ahora tenemos unas nuevas funciones en el gobierno, pero que eso no está del todo o para nada, no está para nada alejado de ese lugar de donde venimos, ¿no? Y si recordamos entonces que venimos de la calle, que venimos de la movilización, que los roles que tenemos hoy en el Estado los debemos también a nuestro trabajo social y pues al corazón y al afecto que es precisamente la organización social, pues lo mínimo es mantenerlo. La clave siempre va a ser, creo yo, tal como tú, la autogestión es lo primero que hay que movilizar. Nosotros en Trazada hicimos algo así como una parchacón solidaria. En nuestros estatutos nosotros tenemos como varios comités y hay un comité que es de solidaridad que está a cargo de otro ex colega. Y él dijo, no, pues yo creo que hay que hacer una parchatón por el Catatumbo, nos fuimos para la Casa de la Paz y pues con eso recogieron unos fondos, se envió el recurso recogido a las organizaciones del Catatumbo y pues la solidaridad es la ternura de los pueblos más se representa que disponiendo nuestras manos, nuestras sonrisas y nuestro camello y nuestro tiempo vital precisamente para ayudarnos entre todos. En conclusión, sí, yo creo que no hay que dejar la calle, hay que fortalecer el énfasis digital porque en ocasiones las agendas sindicales se han quedado muy en la asamblea, que es importantísimo. Creo que ahí está el centro también de la disputa, pero no hay que dejar de lado que el desarrollo digital y comunicativo puede ser una espada de doble filo. Si nos quedamos atrás, vamos a quedar rezagados y rezagadas, pero si lo sabemos utilizar, seguramente van a venir nuevas generaciones a fortalecer esa cifra en la que tú hablabas al principio, diciendo como no, en Colombia la juventud sindicalizada, en general los trabajadores sindicalizados son muy pocos, ahora la juventud sindicalizada. Pero si tú así fortalecemos esa comunicación digital, esa movilización en las calles y esa comunicación análoga, seguro vamos a poder fortalecer también nuestro proceso, siempre mirando a los ojos de la gente y diciéndole por qué estamos trabajando. Por el ¿Sigues tú? Dale. No, estoy coordinando para hacer también unas reflexiones. Este fragmento de la película le da mucho sentido a algo de lo que estuve casi 4 años de mi vida incluyéndole mucho y fue un poco retratar todo el tema de la violencia antisindical. Investigando, es decir, ya, o sea, esto lo vivió ella en los años 70, pero es algo que nuestros y nuestras sindicalistas pasaron las duras y las maduras en los 70, los 80, los 90 y hoy todavía tenemos y otras formas y otras prácticas de violencia antisindical. Creo que hay una cultura, o sea, en Colombia tenemos una cultura antisindical muy fuerte. Una cultura que ha permeado y que se mezcló con todos los temas de conflicto armado y por eso tenemos más de 15.000 hechos victimizantes contra sindicalistas y más de 3.000 homicidios por lo menos a 2022 de líderes y lideresas sindicales. Y es decir que por lo menos más de 1.500 organizaciones sindicales se han visto afectadas por una amenaza a uno de sus miembros o un hecho victimizante.
y pensar que es algo a lo que también tenemos dentro de esa unión y dentro de esa movilización, hacer una conciencia de la importancia, o sea, del rol y o sea, no solamente los derechos laborales, sino el aporte a la democracia que hace, porque entonces lo amplía, lo hace más participativo, lo hace, sí, o sea, porque no solamente se habla de los derechos laborales, sino hablamos del patriarcado, hablamos de género, hablamos de racismo, no es solamente es el tema de la lucha de clases solo per se, sino todo un ejercicio social y cómo en esa innovación tenemos que volver a posicionar que el ser sindicalista o el tener organización o el hacer una reclamación de derechos o el participar en una movilización, vemos como que no nos convierte en parias, porque a veces es como... Y entonces la respuesta a ser parias, lo primero que uno hace es ir a fallar botellas. Pero no tenemos que vernos ni sentirnos ni aceptar el lugar social al que nos han llevado por ser sindicalistas y movilizarnos de ser parias. Creo que también ahí tenemos que cambiar esa idea también desde nosotras y nosotros para proponerlo. Y entonces, bueno, esta parte y bueno, toda esa violencia, todo ese tema que nos retrata la película, cómo lo convertimos en realmente unas ideas innovadoras para sensibilizar, movilizar, para que todo esto de no perder todo lo que hemos ganado e ir incluso hacia adelante, en mostrar, porque el debilitamiento del sindicalismo en Colombia, además de todo el contexto neoliberal, tal, pues también pasa por esta cultura antisindical y pasa por una violencia que se ha desatado contra el movimiento sindical. Y eso, entonces, ya siendo de conductor de Contertulia, esa era la reflexión que quería darles, porque no podía quedar con el tema de decir, venga, el sindicalismo también es un aporte a la democracia. Y un aporte a la construcción de derechos, a la reclamación de derechos. Y entonces, en democracia, ¿cómo nos hablamos? En democracia, la movilización es un derecho, en democracia, entonces, pues, ¿cómo equilibramos este ejercicio y la acción sindical? Es un derecho. Entonces, que en democracia se nos deje ejercer, practicar y reivindicar nuestros derechos como la acción sindical y la movilización. Eso les quería compartir yo a este fragmento. Muy ya le voy a dar la palabra. Ya. No solamente eso que los datos que contaba Andrea, sino acordarse que el movimiento sindical está próximo, ojalá, a ser reconocido como sujeto de reparación colectiva en Colombia. Está en este proceso. Mucho de este trabajo con el cine que les mostré hoy o que les mostramos hoy es una pequeña muestra de unos ciclos de cine que vamos a empezar ahora a final de año desde el grupo de víctimas del Ministerio del Trabajo. Y ahí sí vamos a poder mostrar las películas completas y propiciar algunas conversaciones, o sea que los que están en Bogotá pues, están invitados que nos acompañen. Hay muchos desafíos sobre cómo aplicar la acción sindical. Hay que unirse también, trabajar, entender un poco el contexto actual que estamos. Yo nunca he sido muy cercano, o sea, no pertenecí a un sindicato, sin embargo vengo del movimiento social y siempre he pensado que uno cree tener todas las respuestas, pero hay algunas que no las tiene. O sea, hay algún tema de cómo organizarse y tener toda la posibilidad, pero hay algo que le falta. Y quizás desde ahí hay que preguntarse sobre eso de la innovación y está. Entonces, ya vamos a terminar. Esta fichita que ustedes ven ahí, solamente para que la tengan ahí guardado. Hemos intentado, yo he intentado que hablemos del tema y también de la película. No descarten el tema cinematográfico. No son TikToks, o sea, el cine tiene muchas posibilidades, es un lenguaje que bien usado permite que la gente se conecte de otra manera, se active en otras formas de
de generar conocimiento y no lo descarguen. Ahí esta Norma Rey habló de una película que se llama Pride, que yo la vi, me pareció muy buena. Creo que la próxima sesión vamos a seguir con el tema del cine y ahí va a haber otra película, pero no lo descarten. Hay que generar como espacios de encuentro, no necesariamente el único. Lo del fútbol me parece chévere, lo del baile también. Tengo que pensar un poco bien por dónde están. Entonces, Bueno, agradeciéndoles, ustedes quisieran compartirnos alguna reflexión final, palabras, si no, si quieren, no están obligados, ya estamos con el tiempo, algo muy cortico si quisieran. José Hernando, ¿tienes la mano algo cortito ya para cerrar? José Hernando, te estamos escuchando por el Sí, sí, señora, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Mi nombre es José Hernández, les hablo desde aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues en cuanto al tema y a la pregunta dentro de todo lo que estamos viendo de que por qué sí, por qué no sindicalizarnos, yo pienso que una de las formas para llegar a la juventud, para llegar a las nuevas generaciones que van a ser el reemplazo de las bases que han logrado tantas cosas positivas para nosotros como empleados, es contextualizarlos. Hablan de la pedagogía, es muy importante la capacitación y tenemos que nosotros ser, es decir, nosotros mismos buscar los conocimientos a través de todas estas plataformas, a través de la integración, la integralidad con los demás sindicatos, escuchar a las personas, sobre todo en el contexto laboral, no solamente sus inquietudes, sino también sus necesidades como tal. Y que cuando se presenten marchas, cuando se presenten meeting, todo este tipo de eventos, hay que tratar de llevar una contextualización, es decir, enlazarlos. ¿Para qué? Para que cuando a nosotros nos pregunten por qué estamos en ese tipo de eventos, sepamos exactamente con qué fin lo hacemos, hacia dónde apuntamos y que los resultados no se vean pues reflejados, como dicen ustedes, esto es de tiempo, esto es de paciencia, pero que sí podamos ver un resultado a futuro. Y esta imagen se la podemos compartir a las nuevas generaciones. Cuando alguien le pregunta a uno, bueno, ¿usted por qué se sindicalizó? Pues la razón que uno tiene es personal, pero hay que mirarlo desde el punto grupal. Hay muchas personas que tenemos necesidades en común y eso sería un punto de partida para enlazar a estas nuevas generaciones para que comprendan de que esto tiene un propósito y esto tiene mucho trabajo. Hay muchas personas detrás de nosotros que han logrado cosas muy buenas y que no debemos dejar perder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, porque sí, no es la acción sindical por la acción sindical, no es la movilización por la movilización, sino es el contexto del por qué estamos reclamando lo que estamos reclamando y para qué, ¿no? Para lograr, siempre lo hablo en términos de asimetrías y cerrar brechas. Realmente, nunca creo que es una relación piramidal la que tenemos trabajadores y empleados, pero si podemos ir cerrando la brecha, cada vez que podamos cerrar más la brecha, creo que le apostamos a un trabajo decente, le apostamos a un trabajo digno y le apostamos pues realmente que sea humano, porque no, lo hablamos mucho con Felipe en su momento cuando estábamos viendo lo de la escuela y los temas y tal, pues el trabajo no es una mercancía. Y esto tiene que quedar muy claro para todas y para todos. El trabajo no es una mercancía. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando con esto nuestra sesión día de hoy. Disculpas por el cambio de plataforma, siempre lo haremos mejor, siempre estamos innovando, queríamos traerles esta herramienta para que ustedes en sus organizaciones también puedan hacer uso de ella y nosotros hacer uso de ella.
y no siempre es que la carreta también esté acompañada de estas otras. Si vamos a hablar de innovación, tenemos innovación. Muchas gracias a todas, a todos. Feliz noche. En la plataforma, no se preocupen por la listado de asistencia. Ustedes saben que siempre dejamos una o dos preguntitas y con eso sobre la sesión, y ahí con eso se llena el requisito de asistencia para sus certificados. El video de esta sesión va a quedar subido en la plataforma Redar, así que no se preocupen si estuvieron en Teams o en Meet. Igual les vamos a compartir, yo tengo esos papelitos que me vieron ahí en Chapolas, es una sinopsis de la peli, se las vamos a compartir a ustedes para que también ustedes puedan buscar también algunos links, algunas cosas para que la puedan utilizar. Y quien la quiera ver también manda ahí un mensajito y se las compartimos. Y pues nada, con esto cerramos esta sesión, nos vemos en 15 días, la de entre 15 días ya será la última nuestra sesión y hablaremos realmente, ahí sí, otra vez, porque puse, todo esto ha sido diálogo, pero ¿para qué sirve el diálogo? O sea, ¿para qué sirve sentarnos a echar esta carreta? Y nos echamos durante 6 sesiones y si eso, pues bueno, ¿cómo lo mejoramos? O cómo lo llevamos a otro contexto que sea para cerrar brechas y generar garantías laborales para todas y todos. Un abrazo, feliz noche, gracias Elsa, siempre te agradecido, pero quiero dejar la grabación. Que tengo constancia que agradecí. Nuestros otros acompañantes en sala.